Entonces, esto nos enseña de que los planes de Dios son infinitamente superiores a los nuestros y que son buenos, agradables y perfectos, a pesar de que nosotros a veces nos cueste aceptar los planes de Dios o entenderlos. Para Él son buenos, agradables y perfectos, y en corto o largo plazo nos vamos a dar cuenta que eso fue lo mejor para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto darles la bienvenida a este nuestro podcast y estamos ya en un nuevo episodio. Es realmente muy emocionante compartir con cada uno de ustedes por este medio, por el medio que ustedes nos estén viendo o nos estén escuchando. Hoy vamos a seguir tratando acerca de la que es la oración, pero antes Ale va a saludarles. Así es. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén compartiendo con sus seres queridos y que estén teniendo un buen día, una buena semana y un buen mes. Y si no es así, tranquilos que Dios les va a dar la victoria al final. Amén, amén, así es. Así que comencemos. Muy bien, Ale. Bueno, como en los podcasts anteriores habíamos hablado de la oración, ¿verdad? Habíamos hablado de ejemplos de la fe de las personas, de personajes bíblicos, digamos así, de cómo la oración ha alcanzado grandes cosas, ¿verdad? También hemos hablado del Padre Nuestro específicamente, ya que es la oración que nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó, y así hemos hablado de diferentes temas de la oración, y hoy queremos hablar de algo que para mí es muy importante realmente, que es lo que muchas personas van a estar esperando, y es ¿cómo responde el Señor a nuestras oraciones? Eso es el tema con el cual vamos a dar inicio a este programa, y decimos que Dios responde a nuestras oraciones de la manera y en el momento en el que Él cree conveniente, pues Él conoce perfectamente nuestras necesidades, sabe cómo satisfacerlas de la mejor manera. Unas veces el Señor responde a nuestras oraciones a través de su santa palabra, y es así, ¿verdad? Uno lee la Biblia y le toca algo que uno dice, el Señor me habló. Y muchas veces contigo, los adolescentes pasan por circunstancias no complicadas ni difíciles, pero a veces por situaciones que quieren aclarar temas o quieren conocer más sobre algo, y muchas veces con Alex se ha sentido así, y hemos leído la palabra de Dios, o ella ha leído algo, o algo así, y le sale algo que llena su corazón, que ella siente, y a mí me pasa igual, que uno siente que a través de la lectura de la Biblia, uno encuentra esa respuesta a la oración que uno ha estado realizando, ¿verdad? Así es. Diciéndonos también, otras veces su respuesta puede llegarnos a través de los ángeles, los mismos que pueden ser personas conocidas o desconocidas y que llegan a nuestra vida para ayudarnos a solucionar nuestros problemas o necesidades. Yo aquí sí quisiera, Ale, decir algo. Hace un tiempo estuve pasando por un pequeño problemita de salud y me sentía realmente muy desconsolada. Me sentía desconsolada y mi hija sabe, y llegó a mi vida una persona que me ayudó a buscar una solución para ese problema. Y era una persona que no era ni muy allegada a mí ni nada, pero bueno, yo creo que fue el Espíritu Santo que escuchaba mi clamor, mi petición, y llegó a una persona que me podía ayudar de alguna manera. Yo sí creo que esas personas son ángeles, y son ángeles realmente de carne y hueso, son personas que están en nuestro medio, que están en nuestro ambiente, que el Señor utiliza a esas personas como instrumentos para ayudarnos a sus hijos, a quienes clamamos, a quienes estamos rogando y suplicando por nuestras necesidades a nuestro Padre Dios. Y la Biblia dice al respecto: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. En ocasiones en las que el Señor responde nuestras oraciones a través de circunstancias, hay también ocasiones en las que el Señor no realiza lo que le pedimos, sino que nos da fuerza para soportar lo que estamos pasando. Esto le llevó a San Pablo a exclamar: a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Y es verdad, muchas veces la oración no es contestada de la forma que uno quisiera, porque uno quisiera que
que Dios sea como una varita mágica, que uno toca algo y las cosas se dan como uno quiere. Y muchas veces no es así. Y a través de esos procesos, a través de esos desiertos, eso nos empuja a cumplir nuestro propósito. Eso nos empuja a buscar más la presencia del Señor, eso nos empuja a buscar una relación más íntima con nuestro Padre. Así es. Y yo no les hablo de una forma teórica, sino más bien de una forma práctica, porque es las pequeñas vivencias que yo he tenido en mi vida, digamos así. A veces el Señor responde nuestras oraciones con un sí o con un no. Otras veces nos dice, todavía no. Hay ocasiones en las que nos dice, no te conviene, quiero darte algo mejor. Y muchas veces es así. Nosotros tenemos obviamente nuestra vista puesta únicamente, nuestra vista, nuestra mente en algo pequeño. Pero el Señor, que es alguien que todo lo ve, que es un espíritu que lo ve todo, que lo sabe todo, que está presente en todo lugar, Él sabe qué es mejor para nosotros. Exacto, y justo aquí quería tocar una historia, porque hay una preciosa ilustración que quisiera compartirles, y es que nos dice que un náufrago llega a una isla abandonada, y sintiéndose completamente solo, le pedía a Dios que le sacara de ahí de alguna forma. Pero como que él no recibía respuesta de Dios. Pasaban los días y con esto que no recibió respuesta de Dios, con gran esfuerzo empezó a construir una cabaña para protegerse, porque pensó que se iba a quedar ahí por siempre, ¿no? Entonces, una noche, supuestamente por un descuido, esta cabaña que este hombre con tanto amor y con tanta dedicación hizo, se quemó. Y él estalló en lamentaciones y dijo, Señor, encima de que no me respondes, de que no me sacas de aquí, haces que mi cabaña se incendie, y ¿por qué me haces esto a mí? Entonces esta noche él tuvo que dormir en la playa, porque ya obviamente no tenía su casa. Entonces en la mañana estaba decepcionado y todo, pero se levanta y ve que viene un barco a su rescate. Y él estaba sorprendido porque no había venido a rescatarle, como le decíamos, porque construyó la cabaña y todo. Por eso hasta perdió la esperanza que iba a salir de esa isla. Exacto, y el náufrago preguntó a las personas que estaban en el barco que cómo se enteraron de que él se encontraba en esa isla. Y los marineros, los que estaban, las personas en el barco, le respondieron porque vieron las señales de humo que hizo en la noche anterior, que en realidad era la cabaña que se estaba quemando. Claro. Y cómo esto se une a lo que tú estabas diciendo, esto nos enseña a confiar de todo corazón, a pesar de que sea difícil, en el Señor y no en nuestra propia inteligencia. Porque, por ejemplo, en esta historia del náufrago, en su inteligencia, en su sabiduría, se habría desesperado, habría pensado, como lo hizo, que estaba perdido. Pero en la sabiduría de Dios fue lo mejor que le pudo haber pasado, ya que salió de esa isla, porque estaba solo y estaba sin consuelo. Así es. Entonces, esto nos enseña de que los planes de Dios son infinitamente superiores a los nuestros y que son buenos, agradables y perfectos, a pesar de que nosotros a veces nos cueste aceptar los planes de Dios o entenderlos. Para Él son buenos, agradables y perfectos, y en corto o largo plazo nos vamos a dar cuenta que eso fue lo mejor para nuestras vidas. Así es, Ale, tienes toda la razón, y justamente continuando con el hilo de este tema, también tenemos que, en la Biblia dice, ¿verdad? Pide y recibirás. La voluntad de Dios es buena, santa, agradable y perfecta, como tú decías. Pero si nosotros no la pedimos la misma, no puede ser materializada. La palabra del Señor asegura, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes le daría una culebra cuando le pide un pescado a su hijo? Pero si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. También tenemos otro versículo. Primero vamos a leer los versículos que hemos encontrado que tienen que ver, que tienen relación con el tema que estamos tratando, y luego vamos a dar un pequeño comentario. Dios, en su infinita sabiduría, conoce
todo lo que nosotros necesitamos, pero es su deseo que nosotros le pidamos. Esto es tan verdad que la misma Escritura asevera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, realmente estos textos que hemos sacado de la Biblia, porque esto es sabiduría de Dios, sabiduría que viene directamente del Padre, nos asegura que cuando nosotros estamos encaminados en la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios, Él escucha nuestras plegarias, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras peticiones, pero muchas veces las personas decimos, bueno, Dios, tú que todo lo sabes, que tú que eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, tú lo sabes, así que yo no necesito decirte, pero en la palabra dice que nosotros tenemos que pedir, que nosotros tenemos que tocar para que se nos abra. Entonces, hoy que tú estás mirando este podcast, yo te llamo a que no te des por vencido o por vencida. Sigue intentando, sigue clamando, sigue rogando, sigue suplicando por el anhelo de tu corazón. Y si ese anhelo está en los planes y en la voluntad del Padre, Él te va a responder de una forma mejor de la que tú te imaginas, de la que tú crees, de la que tú podrías pensar o imaginar. Porque como dice aquí, si nosotros, padres humanos, que somos malos ya por naturaleza, damos lo mejor que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestra capacidad, damos lo mejor a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre, que es un Padre de amor, de misericordia, un Padre de segundas oportunidades. Así que esto es tu momento para levantarte de donde estés, para levantarte tal vez como el hijo pródigo de ese fango con los cerdos como estaba el hijo pródigo, ¿verdad? Y decir, hoy decido regresar a la casa de mi Padre, a la casa donde me aman, donde me cuidan, donde me alimentan, porque no solamente se trata del cuidado y del alimento físico, ¿verdad? Sino nosotros somos seres espirituales que necesitamos llenarnos de la presencia, del cuidado, de la fortaleza que viene de nuestro Padre Dios por medio de su Santo Espíritu. Así es, y yo también creo de que Dios nos pide que nosotros le pidamos a Él, que a pesar de que Él, como tú dijiste, Él ya sabe lo que necesitamos, es para también fortalecer la relación que tiene con nosotros. Así es. Porque Él sabe que somos seres a veces necios o que no le damos importancia, pero cuando nosotros necesitamos algo, ahí sí le buscamos a Dios. Y Él, como es un Padre amoroso y misericordioso, a Él tal vez en realidad no le importe de qué forma sus hijos se acerquen a Él, solo que se acerquen y Él sabe de que una de las formas más fáciles para nosotros como humanos es acercarnos al momento que le pedimos las cosas. Y así por ende vamos haciendo una relación con Él, para que cuando ya nos haya dado esa relación ya esté fuerte y sigamos construyendo eso que Él quiere tener con nosotros. Yo creo que eso también es algo importante y que algo que también Dios nos está enseñando y Él nos pide, no porque Él no sepa o porque al 100% Él... Si no le pedimos, no nos lo va a dar. Sino también es una forma para que nosotros nos acerquemos a Él. A su presencia. Nos acerquemos a Él y que empecemos a construir una relación con Él. Así, y es muy cierto lo que tú dices. Como decíamos un momentito atrás, muchas veces los desiertos, y a qué me refiero con desiertos, obviamente ustedes deben saberlo cuando uno pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Porque en el desierto hay falta de comida, hay falta de agua, no hay un lugar tan cómodo para dormir, las cosas no están como uno quisiera, y eso obviamente lo podemos traducir a veces a que uno está en un desierto, la persona puede estar enferma, con problemas económicos, con problemas con sus hijos, y bueno, un sinfín de circunstancias, ¿verdad? Pero muchas veces en esos desiertos es donde nosotros doblegamos nuestro corazón duro, nuestro corazón necio y decidimos buscar la presencia del Señor. Y por eso yo decía, como tú justamente dices, muchas veces solamente por la necesidad nos acercamos al Señor. Y en esos procesos, en esos desiertos, en esas dificultades de la vida, es cuando empezamos a construir una verdadera relación, una verdadera relación de un padre amoroso, de un Padre presente, de un Dios vivo, porque eso también es muy importante, Ale.
cuando uno ora, cuando uno clama, saber que estamos hablando, que estamos dirigiéndonos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios presente y a un Dios que tiene el mismo poder que tenía antiguamente cuando Jesús estaba en Jerusalén, en Belén, en todos esos sectores, tiene el mismo poder y es a través de su Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Así es. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para conseguir a lo que nosotros deseamos es abrir nuestros labios para pedirle al Señor lo que necesitamos. Aquí quiero acotar algo porque a veces lo que deseamos no es lo mismo de que lo que necesitamos. Exacto. O lo que anhela nuestro corazón. Porque a mí me explicaban de que una cosa es lo que desea nuestro corazón, nuestra carne, y otra cosa es lo que anhela nuestro corazón. Y tal vez el anhelo es lo que esté más alineado a Dios. Así es. Pero lamentablemente nosotros hacemos caso a la carne Al y es deseo. al deseo y le pedimos a Dios lo que deseamos, más no lo que necesitamos. Sí. O a veces pensamos que necesitamos cuando en realidad Dios tiene otros planes. Pero bueno, pero para siquiera saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que pedirle lo que nosotros pensamos que deseamos y necesitamos. Aquí les va algunas historias que están en la Biblia, de que cuando a veces uno está pasando por alguna tribulación, el deseo de uno también puede alinearse a lo que Dios tiene para nosotros y ese ya se convierte en el anhelo de nuestro corazón. Así es. Por ejemplo, si la mujer cananea que tenía a su hija que estaba poseída por un demonio no le hubiera rogado a Jesús a que le libere, no habría sido sanada. Así Y esto es una historia bíblica, la cual se encuentra en Marcos. Otra historia también que se encuentra en Lucas es que si el ciego Bartimeo no le hubiera pedido a Jesús que le permitiera ver nuevamente, tampoco se hubiera sanado. Entonces, esto quiere decir que nunca veremos los resultados de la oración hasta que la hagamos. Nunca veremos en realidad cuál es la voluntad de Dios hasta que le pidamos lo que nosotros queremos. Y tal vez no se haga lo que deseemos nosotros, pero vamos a ver que se hizo lo que nosotros en realidad anhelaba nuestro corazón, lo que necesitaba nuestro corazón. Y esto es porque Dios sabe lo que nosotros queremos. Pero también hay que pedirle a Él que se haga su voluntad, que nuestro deseo sea que se haga la voluntad de Dios. Y ahí Él va a actuar en nuestras vidas. Sí, es verdad. Y continuando ya para avanzar un poquito más con nuestro tema, también hemos creído importante hablar de que hay oraciones que Dios no escucha, ¿verdad? Primeramente, Dios no escucha las oraciones que estén en contra de su voluntad, como decíamos. Tenemos que estar alineados a su voluntad, no basándonos en el deseo, sino en el anhelo. No basándonos en lo que queremos, sino en lo que necesitamos, ¿verdad? Y al decir esto también nos referimos a que estamos muchas veces en contra de sus preceptos, de sus mandamientos. Dios no escucha las oraciones de los que viven en pecado. Al respecto, la Biblia es muy clara. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé porque veo la sangre en sus manos. Sus maldades han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Aquí quiero hacer dar una opinión. Y obviamente la Biblia nos habla de esto. Pero también yo creo que por algo Jesús murió por nosotros. Y todos somos pecadores. Así es. Pero yo creo que lo que se refiere en la Biblia es de que cuando los pecadores no se arrepienten de sus pecados. Exacto, así es. Cuando piensan que no está mal lo que hacen. Porque todos pecamos. En realidad todos los días. Y si alguien dice que no peca, ese ya es un pecado. Como no recuerdo muy bien, pero es la historia de que en una iglesia está alguien que me parece que es de los altos mandos, está en la Biblia, que dice: gracias Dios porque soy bueno, gracias Dios porque soy pacífico. Estoy parafraseando más o menos. Sí. Y afuera de la iglesia está alguien malo, pero que él aceptaba que era malo y decía: gracias Señor porque por tu misericordia, por tu amor. Y en realidad Dios le escuchó al que estaba afuera de la iglesia, porque se dio cuenta de que no por sus acciones tiene el amor de Dios. Así es. Sino tiene el amor de Dios porque Dios es así, Dios es misericordioso. Y a pesar de que nosotros somos pecadores, Él nos ama. Y también aquí en lo que tú acabas de mencionar,
yo también no tengo el texto exacto, pero es como tú dices, ¿no? Una persona decía, gracias Dios porque soy lo mejor, bueno, en diferentes aspectos. En cambio, la otra persona estaba llorando, se sentía angustiada, desesperada, arrepentida de sus actitudes. El Espíritu Santo le daba la convicción de pecado, porque recordemos que nosotros no tenemos convicción de pecado porque somos conscientes, porque somos buenos, no. La convicción de pecado, el deseo de arrepentimiento, eso viene del Santo Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, un corazón arrepentido, un corazón que diga, sí he hecho esto, pero voy a cambiar porque quiero ser un buen hijo para mi padre, porque Él envió a su hijo por mí, así que voy a cambiar. Él no me ama por mis actos, pero yo quiero ser un hijo apto quiero ser una persona apta para ser su hijo. Así es. Y además en esta historia nos damos cuenta del que estaba afuera de la iglesia, ¿no? Esto les da lo de hace mucho tiempo atrás, que de hecho está escrito porque está escrito en la Biblia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, también vemos que la persona que está fuera de la iglesia se nota la dependencia que tiene hacia Dios. Exacto. Por el contrario de la otra persona que dice, gracias Dios porque yo soy bueno. Pone las cosas en sí. Pone las cosas como si fuera mérito de él, cuando en realidad la sabiduría, la paciencia, todo... La convicción de pecado, la fortaleza, todo viene de Dios. Y eso es muy importante porque a veces uno, y a mí me ha pasado, de que dice, ay, gracias Dios porque soy una buena persona. Cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando en realidad es porque Dios está en nosotros, es que somos parcialmente buenos. Exacto, que porque Dios está con nosotros y nos ama, es de que nos arrepentimos, no por nuestras acciones, sino por la omnipotencia, omnipresencia de Dios. Así es. Y bueno, y seguimos con el tema y decimos que existen muchas personas, justamente como decíamos, que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no calumnio, como si esos fueran los únicos pecados. Pero la Sagrada Escritura en varios pasajes enumera también entre los pecadores a los siguientes. Bueno, realmente son un montón de circunstancias, un montón de pecados, pero nosotros vamos a leer unos poquitos que hemos sacado a limpio. Por ejemplo, dice que entre los pecados también se encuentra la avaricia, los codiciosos, los que desafían a Dios, los amadores de sí mismos, los engañadores, los altaneros, los crueles, los injustos, los criminales, los impíos, los impetuosos, los que tienen iras, los que causan rencillas y peleas, los borrachos, los celosos, los perezosos, los mentirosos. Y bueno, tendríamos realmente que tomarnos un programa para poder decir todo lo que describe en la Biblia, ¿verdad? Y en realidad yo creo que somos todos nosotros, porque en los pocos que leíste, creo que nos sentimos identificadas. Sí. Y obviamente las personas que nos ven, porque somos pecadores y así somos de naturaleza. Lamentablemente ya nacemos con el pecado, ¿no? Y la Biblia nos dice que desde Adán y Eva, las personas somos pecadoras. Y es gracias a la sangre que Jesús derramó, de que si nos arrepentimos vamos a ser salvos. Entonces, lo que tenemos que saber es que decíamos que Dios no escucha a los pecadores. Pero, en realidad, si fuera literalmente así, no nos escuchará a nadie de nosotros. Escucha a los pecadores que se arrepienten. Así es. No escucha a los pecadores que no tienen a Dios realmente en su corazón. Porque si no tienen a Dios, no se arrepienten. Lo que tenemos que hacer es tener una relación tan fuerte con Dios que nuestros deseos, todo lo de nosotros está alineado con Dios, porque nos decía, en vez de procurar ser perfectos y procurar de seguir a pie de la letra, por ejemplo, los mandamientos y a Jesús, no digo que no lo hagan, sino que tengan una relación tan fuerte con Dios, de que ya no tengan la necesidad de recordar los mandamientos cada vez que vayan a hacer algo, sino que ya estén ustedes, que no tengan la necesidad de no pecar, sino que ya no pequen porque ustedes no quieran pecar. De que ya no esté en ustedes decir, Dios, si yo quiero esto, ¿por qué tú quieres algo diferente? Sino que ya estén, que ya sientan que ustedes están alineados con Dios. A la voluntad de Dios. Exacto, y eso es cuando construimos una relación con Dios. Cuando dejamos, y al principio obviamente va a costar. Así es. Pero a pesar de que somos pecadores, tenemos que tratar de acercarnos tanto a Dios de que ya nos sintamos ese anhelo de pecar. Nunca vamos a dejar de pecar, ese es un hecho.
pero lo que pecábamos 100 veces al día, pecar 80. Pecar 70 y así. Pero no Todos porque... vayamos mejorando nuestra relación con Y no Él. porque nos cueste, sino porque no sintamos la necesidad de ello. Exacto, que nuestra relación sea tan profunda, tan íntima, que sea parte ya de nuestra vida diaria, vivir en santidad, ¿verdad? Porque eso es Así lo que es. buscamos. Obviamente que es difícil, es complicado, pero esa es la meta de las personas que seguimos los preceptos bíblicos, que sabemos que la ley se basa en los 10 mandamientos y muchas cosas más, es buscar la santidad. Y tal vez no seamos santos, como dice Alejandra, ¿verdad? Pero reconocernos pecadores, como por ejemplo, justo el otro día hablábamos con mis hijas de esto, y decíamos la diferencia entre Judas y entre Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, Judas se sentía con su conciencia, ¿cómo era la palabra exacta? Se sentía Remordimiento. con remordimiento de conciencia, ¿verdad? Se sentía chuta, no era de haber hecho esto, se sentía mal. En cambio, Pedro se arrepintió. Pedro dijo, ¿cómo le voy a haber hecho esto a mi Señor, a mi Dios? Yo quiero ser distinto, quiero hacer por Él las cosas, quiero entregarle mi vida, mi tiempo, mi espacio, mi todo. Entonces ahí vemos dos personas que compartieron con Jesús, que vieron su amor, su misericordia, que vieron sus milagros de forma directa, no leyéndolos como nosotros, sino lo vieron ahí, fueron testigos visuales, testigos presenciales de las grandezas de Cristo y cómo cada uno reaccionó de diferente forma ante el hecho de fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro fue y es la piedra angular de la iglesia, porque se mantuvo firme en medio de todo y se arrepintió y cambió su actitud. Y fue ese testigo vivo, ese testigo fiel de Jesucristo. Entonces, igual, yo les digo a ustedes... Y aquí, antes de que sigas, porque creo que Ya. después no va a tener mucho sentido, pero la diferencia entre Pedro y Judas no está en el pecado. Así es. Porque la gente va a decir, claro, ¿cómo van a ser iguales si Pedro solo le negó a Jesús? 3 veces. Pero Judas fue el que le entregó, hizo que Jesús sufra de esa manera. Así Para es. Jesús no existió y para Dios no existe un pecado más o un pecado menos. Todos son pecados, aunque para los ojos como humanos, Así es. para uno diga, obviamente no va a ser igual Pedro y Judas por lo que cometió Judas. Claro, así es. Pero en realidad para Dios, pecado es pecado. Así es. Y no con eso quiero decir que todos los pecados van a tener las mismas consecuencias. Exacto, eso es otra cosa. Exacto. Y a veces las consecuencias se dan porque estamos en este mundo. Así es, y es como tú dices también, las consecuencias de nuestros pecados son lo que cambia, pero pecado es pecado. Por ejemplo, la consecuencia del pecado de Judas fue la muerte de Cristo. Y la consecuencia, en cambio, del pecado de Pedro fue la tristeza, la pena, el dolor que sintió el Señor Jesús, ¿verdad? Cada pecado tiene una consecuencia distinta en diferente ámbito, en diferente magnitud, pero pecado es pecado como tú lo acabas de decir. Exacto, y a veces se puede malinterpretar y decir, pero si el pecado tiene una mayor consecuencia es más pecado, cuando en realidad no lo es así. Y por ejemplo, las consecuencias ahora que nosotros estamos aquí se dan por el mismo mundo, Así se es. dan por las mismas personas. A veces, y Dios, obviamente, vamos a pagar los pecados. La paga del pecado es la muerte. Así es. Pero las cosas que pasen a consecuencia del pecado son por nuestra culpa. No Porque tiene que ver nosotros Dios. lo hemos hecho. Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo mío, si yo no estudio para un examen y la consecuencia de eso, porque ese es un pecado, la Claro, como ahí consecuencia- dice, la perez, los perezosos, la pereza, ¿verdad? exacto. Si la consecuencia de eso es que saque cero y me quede de año, no es problema de Dios o no es que Dios Culpa. me castigó. Así. Son mis mismas acciones porque Dios nos dio libre albedrío. Y creo que a veces nos olvidamos de esto porque cuando pensamos en consecuencias decimos, pero ¿por qué Dios castiga si es un Dios de amor? Con realidad, como Él nos dio ese libre albedrío para nosotros hacer cosas buenas o malas, Así. también hay ese libre albedrío para que tengamos consecuencias de nuestros actos. Pero no es que Dios sea malo o que Dios nos castigue, sino son nuestras mismas acciones. Dios nos perdona. Dios, a pesar de que somos pecadores, nos ama.
y quiere una relación con nosotros, pero Él no nos corta, digamos así, de nuestras responsabilidades. Así es. Sí, sí, me parece muy lindo esto que tú acabas de acotar, porque muchas veces hasta uno, ¿verdad? Dice, Señor, ¿por qué me has castigado? ¿Pero por qué me estás mandando esto? Y no es el Señor, no es nuestro Padre, porque Él no es un padre, como yo les digo a mis hijas, no es un padre que está así listito para caernos, no es así, porque si fuera así, sería todo el tiempo, porque nuestra carne nos lleva muchas veces al pecado. Lo que sí no vamos a poder evitar son las consecuencias de nuestros actos. Y esto también sí es importante, tanto para los jóvenes como para ya los no tan jóvenes. Es importante saber que vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Y sí quiero también recalcar en eso que me parece muy interesante que tú dijiste, que muchas veces decimos, y como decíamos también, realmente se va cogiendo de la mano. No únicamente a veces uno dice, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no he cometido adulterio, pero pecado es pecado. Así que es momento de que te arrepientas, de que reconozcas aquellas cosas pequeñas, muchas veces del chisme, la murmuración, cosas que ya se han vuelto a veces parte de la normalidad de nuestra vida. Y lamentablemente tenemos que reconocer, y me pongo en primera persona, que uno tiene que darse cuenta que eso igual es pecado, que para Dios no existen niveles de pecado, no, pecado es pecado. Así que pídele al Espíritu Santo, y es lo que yo hago, le digo, Espíritu Santo, dame convicción de pecado, que pese en mi corazón, que no sea como que, porque muchas veces uno es indiferente, y dice, pero yo estoy bien, yo soy una buena persona, justamente como decíamos, no mato, no robo, no, pero las otras cosas también son pecado. Yo creo que en esta oportunidad, este tema que sacamos como un pequeño adicional, digamos, hacia a la oración, tenemos que reconocer nuestro pecado, y no únicamente cuando estamos en la iglesia dando unos golpes de pecho, sino reconocer en nuestra conciencia. Realmente, o sea, saber el daño que estamos haciendo, cómo le estamos faltando a nuestro Padre y cómo nos estamos agradeciendo por su amor, por su misericordia. Bueno, realmente nos hemos salido un poquito del tema, pero me parece importante porque Dios es amor, Dios es un Padre fiel, misericordioso, pero también nos llama al arrepentimiento y al cambio de vida, porque también, por ejemplo, si Pedro decía, sí, yo me arrepiento, pero seguía indiferente, le crucificaban a Cristo y él seguía con su vida, decía, bueno, ahora sí, yo ya no tengo nada que ver, hubiese sido igual que Judas, ¿verdad? Hubiese quedado en el anonimato. En cambio, porque él es la piedra angular de la iglesia, porque él cambió su actitud, dijo, yo hice esto, pero como Él es bueno, me va a perdonar. Cambió y empezó a moverse como el motor que era Pedro con la palabra del Señor. Y de hecho nos dice que ya cuando Jesús resucitó, le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y ahí fue cuando Pedro se redimió por completo de lo que había hecho. Así es. Porque tal vez, si solo era remordimiento, Pedro no habría ni siquiera pasado esto, ¿verdad? No, pues claro, no. Entonces, y aquí es cuando la vi, porque uno piensa que esas cosas quedan como cabos sueltos, pero en realidad en la Biblia misma nos dice que ahí fue cuando Pedro se redimió. Así es. Cuando le dijo a Jesús y como las 3 veces que le negó, las 3 veces se redimió y dijo que le amaba. Así es. Así es, amigos. Bueno, realmente el tiempo hoy sí que nos pasó volando. Siempre es así, pero parece que hoy fue un poquito más rápido. Realmente para mí es un placer compartir con ustedes. Espero que les gusten estos contenidos y sobre todo que compartan con sus familiares, que nos den sus likes y que igual, si quieren que tratemos de algún tema que a ustedes les interesa conocer, nos avisen, que estaremos muy gustosas de tratarlo en este espacio. Así es, amigos, y como dijo mi mami, compártanlo y además síganos en nuestras redes sociales, que publicamos algunas cosas como frases, reels, y también les avisamos cuándo vamos a subir el nuevo episodio. Estamos en Instagram como Viva Jesús-01 y en YouTube como Viva Jesús. Espero que nos sigan por ahí para estar un poco más cerca. Bendiciones.